Muchas gracias por acompañarnos en este programa Un Vistazo a la Biblia. En la cápsula anterior tuvimos la oportunidad de identificar cómo fue ese encuentro que tuvo Moisés con la zarza, es decir, con la presencia del Señor y cómo el Señor le respalda, ¿no? y le permite tener ese encuentro inicial con su presencia. Y la importancia de tener ese encuentro tú y yo con el Señor y comprender que ese es nuestro punto de partida. Pero vamos a continuar completando como ese esquema o ese mapa general de el plan de Dios que tuvo para tanto para Moisés como para todo el pueblo de Israel, cómo fue esa preparación de ese líder. Y vamos a seguir continuando y vamos a seguir, como profundizando un poco más en el tema de cómo es ese plan que el Señor ya también trazó para tu vida y para nuestra vida. Bien, continúa el tema con que decíamos la cápsula anterior que hay una relación necesaria, ¿cierto?, para conocer a Dios, para acercarse a Dios. Por eso decíamos que cuando hay un encuentro con Dios, no solamente entendemos quién es Dios, sino cuál es nuestra dimensión humana. Y ahí entendemos que somos débiles. Y por eso se requiere ser revestidos de autoridad. Y entonces Moisés, tú lo decías, Enrique, en la cápsula anterior, que Moisés entiende su condición de limitación, ¿cierto? En decir, soy tartamudo y todo esto, pero fíjate que es allí donde Dios le reviste autoridad, ¿no? Sí. Y hay un par de señales que Dios le dice. Le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Cuando Moisés está lleno de argumentos para decir, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, pues una vara, era un pastor de ovejas, era su herramienta de trabajo. Le dice una vara y Dios le dice, échala en la tierra y se convierte en una serpiente. ¿Sí? Mostrando que hay una autoridad, una señal de autoridad que Dios está dando. Porque cuando vuelve a tomarla, vuelve a convertirse en vara y le dice, esa señal la harás delante de Faraón. Y luego le dice, siguiendo con los argumentos de Moisés, Dios le dice, aquí te doy otra. ¿Sí? Guarda tu mano en tu costado y vuélvela y sácala. Y hay una señal en que se convierte en lepra, su mano se queda leprosa y vuelve y se guarda y vuelve un milagro de sanidad. Wow. De hecho, esa autoridad va a ser comprobada con creces. Todo el tiempo de las plagas, por ejemplo. Va a ser comprobada con creces. Por eso es importante entender esto. Cuando hablamos de esa relación con Dios, es una relación vertical, ¿cierto? De conocer a Dios. Pero cuando Dios nos da autoridad y respaldo, es una relación horizontal. Amén. La capacidad que Dios te da para hacer su obra. Amén. Esas dos cosas son fundamentales en la vida de un creyente. Y Moisés particularmente, porque pues era el enviado de Dios para esa tarea. Totalmente. Cómo agarra a Moisés en lo cotidiano y toma lo más representativo de su cotidianidad. O sea, realmente el Señor utiliza los elementos que tenemos actualmente. Y no los tenemos porque, no más, sino que el Señor sabe para qué lo puso ahí. Uh-huh. El Señor tiene control total de nuestra vida. Entonces, a veces menospreciamos lo que tenemos o creemos que lo que tenemos no es suficiente para hacer la gran obra o la gran liberación del pueblo o las grandes obras que hay en el corazón del Señor. Pero el Señor dice, me basta con eso que tienes ahí. Y debemos también de profundizar en cómo Moisés, a pesar de su condición de ser tartamudo y a pesar de ver algo como una simple vara, va hacia allá, porque creo que el Señor nos pone ciertos retos para poderlos cumplir. Y al igual que Josué, también posteriormente también lo hace con Josué, nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Que nos esforcemos y seamos valientes para la conquista de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y justamente estaba también leyendo un proverbio que se lo comenté, que habla acerca de que un granero o un campo puede permanecer limpio sin bueyes, pero se requiere de un buey fuerte para generar una gran cosecha. Es decir, que lo que tenemos nosotros en la actualidad, llámese que tengas a lo mejor unas pocas de finanzas, llámese que tengas algún talento, llámese que tengas algún conocido contacto para poderle dar trabajo a alguien,
O sea, en nuestra cotidianidad. Antes eran ovejas, antes era un bastón. Sí. ¿Ahora qué es? El día de hoy, ¿qué es lo más cotidiano que tenemos? Y decir, porque el Señor a través de la vida de Moisés nos está diciendo, ¿qué tienes en la mano? Nos está diciendo, ¿qué tienes el día de hoy? Porque eso vamos a utilizar para hacer la obra. Su servicio. Amén. Creo que eso también hace parte de esta parte de la Biblia donde dice, o bueno, este concepto que sabemos que es tan profundo y es real, que no son nuestras fuerzas, sino son las fuerzas del Señor. ¿Y por qué digo esto? Es porque cuando tenemos esa relación vertical con Dios y comprendemos que el Señor es quien, uno, ya armó todo el plan. Dos, ya sabemos que en Él es quien nos guiará en toda nuestra vida. Podemos comprender esta parte de el Señor ya nos dotó. Es algo impresionante. Como Él ya hizo el plan, Él ya nos dotó de todas las fortalezas y de todo lo que va a suceder más adelante. Es decir, como tú lo decías, nos está diciendo en la actualidad, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Camina porque ya estás dotado. Si buscas la presencia del Señor, Él ya te va a decir, como tú decías ahorita, como decían ahorita, ¿qué tienes en la mano? Porque lo que tienes en la mano yo te lo digo. Hay dos puntos que me encantaría aportar a lo que estamos tocando aquí, que es, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Es esto. Todas las cosas, pues ¿qué cosas? Todo, hasta una vara. Obra para bien para los que amamos a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Quien me ama, me obedece. Entonces estamos viendo a una persona que está demostrando el amor que le tiene a Dios por medio de la obediencia que está haciendo, y las cosas están obrando para bien. Sí. Yo quisiera que no dejemos de mencionar esto antes de terminar, porque perfectamente esta conclusión a la que estamos llegando es que precisamente Dios usa lo cotidiano, usa lo que tenemos, los elementos que nos ha dado para su servicio. Amén. Y quiere un compromiso total. El capítulo 4 menciona un detalle que a veces no lo tenemos muy en cuenta. Y es que cuando Moisés va de camino nuevamente hacia Egipto para empezar pues ya a todo este proceso de presentarse a Faraón y esto en obediencia a Dios, pasa algo muy importante. Y es que dice que, cuenta el capítulo 4, que aparece un ángel para hacer una señal muy especial. Y tenemos que entender qué era lo que pasaba. Moisés era un niño hebreo. Y Moisés no había sido circuncidado. Y tenía ya un hijo que no había sido circuncidado. Wow. La señal de la circuncisión venía desde Abraham. Sí. Así que ahí había una señal que todavía era pendiente para Moisés y que no la había vivido. Y no la había vivido porque su esposa tampoco era hebrea. Wow. ¿Cierto? Sí. Entonces, el ángel de Dios le aparece y en medio de su angustia, porque fue un tema de vida o muerte, entonces la mujer de Moisés circuncida al bebé, y eso hace que Moisés sea libre, es decir, que se libraran de morir esa noche. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que realmente Dios quiere que nuestro compromiso sea total. Sea total. Y eso es muy valioso. Creo que con esto podríamos cerrar nuestra clase. Y es entender que el compromiso que Dios quiere de quienes le servimos, después de tener claro que tenemos una conexión vertical y una capacitación dada por Dios, un respaldo dado por Dios en lo horizontal, lo que Dios quiere de nosotros es un compromiso total. Y cuando aprendemos a caminar en ese nivel de compromiso, Dios desarrolla su obra a través de nosotros. Totalmente. Sí, es esta parte que el Señor nos dice, nos está dotando de relación con Él, nos está dotando de herramientas, pero no podemos quedarnos en aguas tibias. Así es. No puede ser, porque el Señor nos quiere totalmente completos. Aquí decimos, hay que echar todas las canicas o hay que echar la carne al asador. Amén. Amén. Así es. Amén. El Señor nos quiere totalmente completos. Pues muchísimas gracias por esta cápsula de información. Es increíble cómo esta representación que tú contabas ahorita era vida o muerte en ese momento, y tocó comprometerse completamente, les tocó comprometerse completamente con el Señor.
realmente la actualidad también está de vida o muerte y lo mejor que podemos hacer es comprometernos completamente con el Señor, porque el Señor ya nos dio una relación vertical y nos ha dotado de herramientas para la relación horizontal. Amén, Así que totalmente. muchísimas gracias por estar en esta cápsula de información sobre el libro de Éxodo y sobre el pueblo de Israel. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.